Para vos aparece que estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno, bien. Entonces, buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, Maite, felicísima y honrada de poder estar aquí contigo conversando. Bueno, entonces vamos a aprovechar para que sepan quienes nos escuchen en el futuro, quienes nos vean. Eh, Estamos aquí con Soledad Chávez Fajardo de la Universidad de Chile, la Chile, como le dicen en ese país. Y sabemos, Soledad, que estás llevando adelante, coordinando un trabajo que tiene que ver con la abertura de la Universidad de Chile a la cuestión del plurilingüismo en distintos sentidos. Si pudieras comentarnos de qué se trata y después comentar las razones que te llevaron a tomar esa decisión. Qué buenas preguntas, Maite, y tan actuales y tan de urgencia y tan relevantes en este momento. Mira, te cuento, yo soy directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. El Departamento de Lingüística es un departamento muy interesante porque tiene una línea de investigación fuerte, tanto en lingüística general como lingüística hispánica y filología. También tiene un lado de lengua importante. Están los profesores que forman a los estudiantes de lengua inglesa. Y luego también tenemos en nuestro departamento las lenguas modernas, los profesores de lenguas modernas. Y aparte de eso, un grupo importante de profesores del departamento lleva el Centro de Lenguas y Culturas del Mundo, eh, que en este momento, ahora, porque luego lo más probable es que cambie esa figura para bien, hace sobre todo extensión, son lenguas y culturas para público en general, con pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del Departamento de Lingüística, no yo, en primer lugar, lo estamos viendo hace mucho tiempo, la relevancia de las segundas lenguas o lenguas adicionales o lenguas extranjeras según la situación de la lengua en sí, lo relevantes que son para la comunidad universitaria. No solamente para los estudiantes, para los profesores, para los funcionarios. Y también veíamos la situación contractual de alguna de estas lenguas. Por ejemplo, por cuestiones netamente económicas, hay lenguas hay lectorados que funcionan gracias a embajadas o países que se preocupan de enviar un lector, pero si no existiera esa preocupación no tendríamos esa lengua, ¿no? No se aprendería esa lengua. Detalles como ese tipo, por ejemplo. Empezamos a ver. Y luego está la cuestión del inglés, por otro lado, son varios niveles. Está el tema relevante de las lenguas indígenas, al menos las lenguas que tienen hablantes, no voy a tocar las lenguas dormidas. En este caso tenemos el mapudungún, que es la lengua con la mayor cantidad de hablantes, enseñarla y que se enseñe de la mejor manera, pero no solamente está el mapudungún en Chile, hay otras lenguas indígenas. Y por otro lado, Maite, también está la cuestión de nuestra propia lengua, la lengua española. ¿Con qué nivel de lengua española está llegando el estudiantado a la universidad? Hay una crisis que tú sabes que no es nacional, es una crisis universal relacionada con la alfabetización académica, en el caso del estudiante que llega a la universidad, pero esto también va más allá. ¿Qué está pasando con la formación en lenguas? ¿Qué pasa con la escritura? ¿Qué pasa con la comprensión de lectura? Entonces, si te fijas, son varios niveles. Es un problema de lenguaje y no de lengua solamente, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, todo esto y una preocupación constante en diferentes niveles nos lleva a entablar también conversaciones con la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Miento, es la Dirección de Relaciones Internacionales quienes nos convocó en determinado momento, hace unos 2 años y medio. Llevamos para los 3 años que nos convocó como departamento, porque ellos también estaban con esta preocupación. Ellos han desarrollado, por ejemplo, un programa interesantísimo que es English as Medium of
internationalization, algo así, ¿no? O sea, de Sí. formar a la comunidad académica, a la comunidad universitaria, a la comunidad de funcionarios en el uso del inglés. Han partido con la comunidad académica. EMI se llama por eso hice la asociación con esas palabras. Pero luego también la preocupación de las lenguas en general. Entonces se dio, tú sabes que se dan estas alineaciones de astros entre una dirección actual con Alicia como directora, quién se está preocupando de esto en este preciso momento, y estar yo como directora del departamento con estas mismas preocupaciones, con un interés en cuidar las lenguas, ojo, no solamente las lenguas modernas, también las lenguas clásicas, lo que sucede, por ejemplo, con el latín, lo que sucede con el griego, entre otras lenguas, ¿no? El árabe clásico, qué sé yo. Entonces empezamos a trabajar en conjunto. Estuvimos prácticamente un año en reuniones periódicas para ver el estado de la cuestión en la Universidad de Chile. ¿Qué estaba sucediendo en la Universidad de Chile? Y luego, porque así es la vida y así son los astros, nos contactamos contigo. Yo ya estaba de alguna manera en un diálogo indirecto contigo, con el grupo de Glotopolítica, pero nos enteramos, gracias a la Dirección de Relaciones Internacionales y con los diálogos contigo, que la Universidad de Sao Paulo había trabajado en un proyecto similar, ¿no? Y a partir de ello, claro, nos organizamos, ¿no? como un grupo de investigación, organizamos un seminario. Ese seminario ha tenido unos resultados muy positivos que lo vamos a traducir en una publicación. Con dineros de la universidad estamos ahora trabajando en un policy brief en donde queremos dar cuenta del estado de la cuestión de las lenguas en la Universidad de Chile. De hecho, nuestro grupo se llama así, Lenguas en la Universidad. Muy, muy de amplio espectro. Y ir trabajando, por ejemplo, ir hacia una política de lenguas en la universidad, en donde todos estos niveles estén presentes, cada uno con su relevancia. No sé si eso responde de alguna manera a las dos preguntas o algo quedó pendiente, sobre todo de la segunda pregunta. No, me parece que no, que hablaste justamente de las razones y Sí. Yo algunas las conocía, pero otras quedaron ahora más redondeadas. Y el gran tema es, yo creo que ustedes en ese sentido están muy bien orientados porque hay como una parte del propio rectorado, digamos, me imagino yo, que la comisión, no me acuerdo, perdona, el sector de internacionalización. Dirección de Relaciones Internacionales. Dirección. ¿Esa dirección pertenece, forma parte del rectorado? Sí, forma parte del rectorado, la Dirección de Relaciones Tiene una feliz coincidencia ahí, ¿no? Que es, digamos... Maravilloso, maravilloso. Y fíjate que hay una voluntad que yo creo que está en prácticamente todas las universidades del mundo, sobre todo las universidades de la zona, de la región, en internacionalizarse. Hay una voluntad de internacionalización. Y esta internacionalización, es decir, que una universidad sea conocida, que se generen vínculos, que se generen convenios, lazos, movilidades, reconocimientos, va de la mano con la internacionalización. Por eso la Dirección de Relaciones Internacionales y por eso internacionalización es una palabra clave en este aspecto, porque internacionalización implica lenguas. Nosotros hablamos, tú sabes, una lengua muy hablada. Es una de las lenguas oficiales de la ONU, es una de las lenguas más habladas del mundo, pero no hay que quedarse ahí, ¿no? Está también el inglés, que es fundamental, ha sido un foco de los últimos gobiernos, de hecho. Yo creo que son de los gobiernos desde la llegada de la democracia, ¿no? De la transición hacia la democracia ha sido un foco importante el estudio y el manejo del inglés, no solamente en la universidad, sino que en los niveles educacionales básico y medio, ¿no? Enseñanza básica y enseñanza secundaria. Pero esto hay que fortalecerlo. Es más, Maite, una de las competencias de la Universidad de Chile, nosotros las llamamos competencias
sello, de alguna manera caracterizan a la universidad, y esto a mí me encanta, es justamente el conocimiento y el manejo desde una perspectiva académica de otra lengua que no sea el español. No se Ajá. especifica qué es el inglés, pero yo creo que estamos de acuerdo que el inglés ya está, llegó para quedarse, está. Hay que manejarlo, hay que aprenderlo, hay que hablarlo, hay que escribir, hay que comunicarse en el inglés, pero no hay que quedarse en el inglés. Hay... Claro, no hay que someterse, digamos, no hay que subalternizarse y Exactamente. pensar que esa es la lengua, ¿no es cierto? No. Mm. No, me parece que hay una feliz coincidencia ahí de intereses, porque lo más difícil de los movimientos que tratan de alguna manera de abrirse al plurilingüismo eh, es justamente in, cómo institucionalizar, cómo institucionalizar una política lingüística. Que esto Exacto. es lo que en este momento nosotros en la Universidad de San Pablo hay un montón de gestos que funcionan en esa dirección, pero como no hay una institucionalización todavía lo sufrimos mucho. ¿Eh? Lo que te quería preguntar un poco para cerrar esta conversación era la cuestión de las lenguas indígenas. ¿Ustedes tienen una experiencia de reflexión en la Universidad de Chile con relación a cómo esas lenguas podrían atravesar el funcionamiento universitario? Sí, mira, es un tema muy interesante. Eh, y que también va de la mano con un evento que vivimos hace 6 años, ya van a ser 6 años, que fue el estallido, en donde se visibiliza también este ser mestizo, el ser indígena, reivindicar las voces indígenas. También, esto viene desde los años 90, o sea, transición a la democracia, el regular, ¿no? La ley indígena con numerosos decretos que van sumándose, que van reformulándose, que se van, que tienen adendas. O sea, esto es un proyecto que va más allá de la universidad, que tiene que ver Ujú. con el proyecto país. Eh, y en la Universidad de Chile, en los últimos años, el Senado Universitario, que es la entidad en la Universidad de Chile que regula, ¿no? Que trabaja justamente con leyes, reglamentos, decretos, preceptos, también se estableció, no en relación con las lenguas, sino con la equidad, la inclusión y la presencia de la población indígena en la Universidad de Chile. Cómo se incluye, cómo se instala y qué, entre otras cosas, qué sucede con sus lenguas. Claro. ¿Qué pasa con sus lenguas? Es tremendo esto. Bueno, esto tú sabes que pasó prácticamente en toda América, salvo algunas excepciones muy, muy contadas con los dedos de media mano, y eso sería Sí, claro. un tema, la cuestión indígena, desde que nos establecimos como Estado-nación moderno a lo largo del XIX. De hecho, en el caso de Chile, el español es una lengua de facto, no se ha decretado, todo ha sido en español. De hecho, una de las primeras menciones en que se reconoce que el español es una lengua oficial es justamente para un decreto en relación con el Rapa Nui, en Isla de Pascua, para que Mm, tú. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un proceso, estamos en proceso, está el reconocimiento, el estudio, el aprendizaje en este momento de Mapudungún, al menos en la facultad. Tengo entendido que Mapudungún y Aymara en otra facultad, pero ¿cuál sería la meta? ¿Cuál sería la verdadera meta? Al menos en la Universidad de Chile, porque tú sabes que la situación lingüística con lenguas indígenas en otras universidades es totalmente distinta. En la zona de la Araucanía, ¿no? Lo que se entiende como Gualmapu, las universidades obviamente que tienen una política lingüística mucho más efectiva en relación con el mapudungún. En el caso de Valparaíso, al circunscribirse, que difícil palabra, Isla de Pascua, a esa región, está relacionada también los estudios, las planificaciones.
Me puedo equivocar o puedo omitir otros casos, pero claro, por una cuestión de tiempo, ¿a qué quiero ir? Quiero hablar por lo que conozco bien, que es la Universidad de Chile, y el plan sería implementar en rigor la enseñanza, la difusión de las lenguas que se hablan. Ya está el mapudungún, que es la lengua con un mayor número de hablantes, pero también tendría que ser el Rapa Nui, también tendría que ser el Aymara, en parte tendría que ser el quechua. Es interesante la historia del quechua en el caso de el territorio que conocemos por Chile, porque tú sabes que el quechua fue una lengua general, el imperio inca llegó hasta entrado el sur de Chile, pero por diversas No sabía razones. que hasta el sur, pensé que había sido más hasta el centro, no, hasta el sur de Centro-sur, Chile. sí, Ajá. no, hay un límite ahí que no pudieron avanzar. Es una lengua que está, fíjate, mira qué interesante, como sustrato en lenguas indígenas. Mm, La presencia y la relevancia del quechua en el mm, mapudungún es, pero interesantísima. Y luego el trabajo con lenguas que se están quedando dormidas y lenguas dormidas. Eso sí que se ujú. está haciendo en mi departamento. Hay un profesor en mi departamento, Felipe Hasler, que trabaja con eso, por ejemplo. Entonces, esa es la idea, trabajar en ello. Tenemos ya un apoyo legal, ¿no? Con todo lo que trabajó el Senado, con todo lo que tiene que ver con la población indígena y su cultura y sus lenguas y sus necesidades. Eh, y lo que queremos hacer en relación con lenguas en la universidad también sería, a posteriori, aliarnos, ¿no? Con toda esta dimensión, como tiene que ser, ¿no? Todo esto es una dimensión holística, un todo, un conjunto, y lo tenemos que hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, por un lado siempre estamos trabajando contra todos los efectos que dejó la imposición de las lenguas nacionales, ¿no? Que sabemos que son procesos muy duros y muy violentos. Sí. Y por otro lado, las preguntas que se instalan, bueno, ahora, ¿cómo esas lenguas tú utilizas o utilizás una, digamos, metáfora muy curiosa, que es la de dormir? Ah, Porque del dormir, no hablas de muertas o vivas, sino de dormidas, lo que implica que pueden despertar. sí. Pero por todo lo que ha pasado con el guaraní en Paraguay, sabemos lo difícil que es que una lengua pueda de alguna manera empezar a cumplir funcionamientos, digamos, que no ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento nos han pedido que busquemos cómo traducir uno de los sites, de los sitios de de una de las prorectorados, el prorectorado de inclusión y pertenecimiento de la universidad, al tupí. Ah, Bueno, vos te imaginás lo que eso significa en términos, es un proyecto, porque cuánto el tupí puede, digamos, hacer en ese sentido, cuánto puede traducir de todo lo que hay en ese site, eh, ¿no? Y esa es la gran cuestión que se enfrenta también en Paraguay, y que tenemos que pensar en términos, bueno, esas lenguas podrán cumplir, podrá hacerse una tesis. No sé si ustedes tienen defensas de tesis o escritura de tesis en lenguas indígenas. tengo entendido que hasta el momento no. Hubo casos en otras universidades, pero al menos aquí en la Universidad de Chile, tengo entendido que no. El estudio de lenguas indígenas, la investigación en lenguas indígenas, y no necesariamente en lenguas indígenas, o sea, estoy hablando desde lenguas, pero también tengo entendido que literatura, hay una literatura muy potente, cultura, educación, hay un programa intercultural bilingüe, ¿no? Que ha tenido un éxito irregular, la idea también es repuntarlo, pero, pero es súper importante tu reflexión también en relación con ello, porque yo creo que a veces esta idea de revitalizar es más bien simbólica. Ujú. Eh,
a veces, y esto yo lo veo porque lo vivo muy de cerca con la comunidad irlandesa. Ujú, Irlanda prácticamente adoptó el inglés como su propia lengua. Y una de las primeras medidas que tomaron después de la Guerra Civil, 1921, eh, fue implementar la enseñanza del irlandés como lengua desde la primera infancia. Pero ¿cómo estará de incorporado el inglés? Que fíjate que no ha funcionado. Es un proyecto fallido. No significa mm, que no haya hablantes, hay islas de hablantes en la isla. Hay obviamente población que está muy, pero muy comprometida, pero no se da ese bilingüismo que uno esperaría. O incluso la conversión a un monolingüismo como pasó con el hebreo, por ejemplo, ¿no? ujú, No se da. Entonces ahí lo que se ve es que hay otras dimensiones que sí se mantienen vivas, que no necesariamente son las lingüísticas, no necesariamente un nivel lingüístico, me corrijo, que implique una solvencia en una lengua, pero hay otras cosas, está la música, está el folclore, está el claro, canto, claro, está la toponimia, que claro. claro, es una dimensión lingüística, pero interesante lo que pasó con la toponimia. Entonces, hay que ver aquí qué sucede, porque yo creo que este reconocimiento, este despertar, es más bien contemporáneo. No, Ujú, no forma parte del proyecto ni de las reivindicaciones modernas ni del 20. Para nada. ujú. Es de ahora. Bueno, a los catalanes les ha ido un poco mejor. Yo sé que la experiencia con el vasco también ha sido muy dura. Gallego también nos Entonces, ha ido bien, sí, ahí también hubo una dinámica, claro, y son unas dinámicas que también dependen del gobierno de turno, y que se incluye, o sea, se trabaja con fondos, pero, y esto fíjate que lo venimos reflexionando con un colega y amigo, Jorge Vergara, con que ya ha escrito 2 textos al respecto, en lo que pasa con Chile. Va a salir el segundo ahora en donde reflexionamos mucho en torno a eso. También es la misma comunidad. Que una misma comunidad te reclame, que una misma comunidad se organice. O sea, no todo tiene que venir de arriba, no todo tiene que venir del Estado, no tenemos que esperar que el Estado se organice y llegue esa mano, ¿no? Como una mano divina, con ayuda económica. Es importante, ¿cómo no? Pero son las por mismas. eso es tan importante la sensibilización lingüística en esas etapas en que Tal un cual. gobierno toma una determinación, pero ahí si no hay sensibilización a partir de las universidades, de las escuelas, ¿no? Yo me Exacto. acuerdo de mis primos en el norte de España reclamando que tenían que estudiar euskera. ¿Para qué? Si solo ellos hablan euskera. Entonces esa es la primera pregunta, Es ¿no? la primera, es la primera. Pero Claro, en América las cosas son diferentes mm, y las identidades o las identificaciones con las lenguas indígenas en nuestros pueblos indígenas son muy especiales, ¿no? sí, mucho, mucho. Bueno, yo te agradezco enormemente que nos hayas dado este tiempo tuyo. Sabemos que estás muy ocupada, trabajando mucho. Y si te parece, cerraríamos por acá, con la promesa de que podemos volver a encontrarnos. Encontrarnos, Maite querida, siempre. Y además tú sabes que tu presencia, tu sapiencia, tus consejos han sido fundamentales para nuestro grupo Lenguas en la Universidad. Que se sepa, porque no lo mencioné ahora, que una primera etapa de todo este rastreo es saber qué pasa con la comunidad en una universidad, qué pasa con sus lenguas, qué lenguas conocen, qué lenguas quieren Ujú. conocer, qué lenguas usan, qué lenguas han aprendido, qué lenguas quisieran aprender, qué lenguas necesitan aprender. Y en eso estamos ahora. eh, Partimos ayer o antes de ayer, partimos ayer con un cuestionario que sepa el público que fue tomado y adaptado, ¿no? Del cuestionario que se hizo en la Universidad de Sao Paulo. Y esto fue gracias a la experiencia y a las ideas de Maite Celada. Estamos eternamente Bueno, no, de agradecidos. todo el grupo. Nosotros somos un grupo de trabajo Sí, grande
y hoy ya te diría que no somos solamente un grupo de trabajo, somos un movimiento en la universidad. Maravilloso. Estamos preparando el 4º seminario en este momento sobre políticas lingüísticas para el 1 y 2 de septiembre. Wow. Y ahí vienen, la mitad de la universidad manda a sus representantes y discutimos y la cuestión, los seminarios son muy, muy interesantes. En algún momento lo podemos charlar. Lo podemos charlar, pero que se sepa que Polinguas ha sido un referente, lo está haciendo y lo será, y un modelo para seguir, así que estamos eternamente agradecidos al grupo de Polinguas y a ti, sobre todo porque, claro, has sido tú nuestra representante, ¿no? de la Universidad de Sao Paulo. Así a través de Osvaldo, claro. De Relaciones Internacionales, ¿no es cierto? Subdirector de la Dirección de Relaciones Internacionales y corazón del grupo. Osvaldo, el apellido de Osvaldo es, ahora no me... Oye, ¿cómo se nos olvidan esas cosas? Espérate, Osvaldo Guzmán. Claro, Osvaldo Guzmán. No, para darle nombre y apellido. Nuestro queridísimo Osvaldo Guzmán, subdirector de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Bueno, Soledad, entonces nos veremos, ¿eh? Nos veremos y un abrazo enorme, Maite querida. Bueno, yo voy a dejar de, solo para que nos saludemos de otra manera, porque después la chica Julia va a seguir